El papel crujió bajo la suela de cuero italiano. Ese fue el sonido exacto donde murió un matrimonio de 7 años. El collar de papel rojo que su hija de 6 años había tardado 3 horas en pintar, ahora era basura pisoteada en el mármol. No había lágrimas en los ojos de Julieta. Solo quedaba un vacío glacial. Un abismo helado que estaba a punto de devorar la vida entera del hombre que se atrevió a aplastar el corazón de su niña. Afuera, una tormenta helada de otoño azotaba los inmensos ventanales del rascacielos. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal blindado del corporativo Horizonte Santa Fe como si fueran balas perdidas. La Ciudad de México estaba sumida en el caos del tráfico nocturno, un mar de luces rojas y blancas que se ahogaba bajo el agua, pero dentro del monumental vestíbulo de la torre, el clima era perfecto. El aire olía a maderas finas, a dinero nuevo y a perfumes de diseñador que costaban más que el salario anual de un trabajador promedio. Las luces doradas de los candelabros geométricos se reflejaban en el suelo pulido, creando una atmósfera de opulencia estéril. Julieta estaba de pie cerca de las puertas giratorias. Llevaba un abrigo de lana sencillo, húmedo por la lluvia, y el cabello oscuro recogido en un moño que ya se había deshecho un poco por el viento. A su lado, su pequeña hija Lucía temblaba ligeramente. La niña llevaba un vestido de algodón rosa y unos zapatos escolares que dejaban pequeñas huellas de agua en el piso inmaculado. Lucía sostenía entre sus manitas un collar hecho con recortes de papel maché, cuidadosamente ensartados en un hilo de estambre. Lo había pintado ella misma, llenándose los dedos de pintura acrílica roja y dorada, emocionada por entregárselo a su padre. Habían viajado desde el otro lado de la ciudad en un taxi, enfrentando la tormenta para darle una sorpresa a Mateo en la gran gala corporativa de su empresa. Julieta había querido ser una buena esposa. Había querido mantener la ilusión de que eran una familia normal. Una familia que luchaba por salir adelante. Durante 7 años, Julieta había ocultado su verdadera identidad, su inmensa riqueza y su linaje. Quería que Mateo la amara por lo que era, no por la monstruosa cuenta bancaria que la respaldaba. Ella había jugado a ser la ama de casa comprensiva. Había cocinado. Había planchado sus camisas a la medida y, en el silencio de la madrugada, había corregido secretamente los cálculos estructurales de Mateo. Julieta había diseñado los planos con los que él había ganado los premios de arquitectura más prestigiosos del país. Ella era el verdadero genio en las sombras, pero esa noche, la ilusión de la familia perfecta estaba a punto de estrellarse contra un muro de concreto. Cuando Julieta y Lucía se acercaron a los elevadores privados, una figura bloqueó su camino. Era Camila Rojas, la secretaria personal de Mateo. Camila llevaba un vestido de seda ajustado, tacones de aguja que resonaban como martillazos y una expresión de asco absoluto pintada en su rostro perfectamente maquillado. Cruzó los brazos, mirando a Julieta de arriba a abajo con una lentitud insultante. Sus ojos se detuvieron en los zapatos mojados de Lucía, y luego volvieron al rostro cansado de Julieta. «Oh sí. Me estás bromeando», dijo Camila, arrastrando las palabras con ese tono agudo y condescendiente típico de la élite de plástico. «¿Qué haces aquí con la niña?» «Julieta, este es un evento exclusivo para inversionistas, no un comedor de beneficencia. Mírate nada más. Estás escurriendo agua sobre el mármol italiano». Julieta mantuvo la calma. Su voz fue suave, casi amable. Mientras sostenía la mano de su hija, «Solo venimos a ver a Mateo por 5 minutos», dijo Julieta. «Lucía le hizo un regalo para celebrar su nuevo ascenso, y queríamos dárselo antes de que empiece la cena de gala». Camila soltó una carcajada seca, desprovista de cualquier empatía. Echó la cabeza hacia atrás y luego se inclinó hacia Julieta, bajando la voz para que sus palabras cortaran como navajas. «Ay, pobrecita», dijo Camila. «¿De verdad crees que Mateo tiene tiempo para ti esta noche? Su verdadera familia lo está esperando allá arriba en el salón de cristal». Julieta frunció el ceño imperceptiblemente.
El frío de la calle pareció filtrarse de pronto en sus huesos. ¿Su verdadera familia?, preguntó Julieta, manteniendo el tono neutral. Aunque su ritmo cardíaco comenzó a desacelerarse de una forma antinatural, Camila sonrió con malicia, disfrutando cada segundo de la humillación. «Por favor, no te hagas la tonta», dijo Camila. «Mateo está a punto de anunciar su compromiso con Valeria Domínguez. Ya sabes, la heredera del imperio constructor. Su hijo será el pajecito en la boda. Mateo no puede dejar que los fotógrafos de las revistas de sociedad lo vean con una mujercita sin clase y una niña que parece salida de una escuela pública». El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia contra los cristales desapareció de la mente de Julieta. El murmullo de los ejecutivos caminando por el vestíbulo se desvaneció. Solo quedó el eco de las palabras de Camila, rebotando en el vacío que se estaba abriendo en el pecho de Julieta. Mateo tenía otra vida. Mateo se iba a casar con una heredera de medio pelo, con dinero nuevo. Solo para escalar en la pirámide social de Santa Fe, había estado usando los diseños de Julieta para ascender, y ahora que se creía en la cima, estaba desechando a su esposa y a su hija como si fueran basura. Julieta miró a Lucía. La niña no entendía las palabras crueles de la secretaria, pero apretaba el collar de papel contra su pecho, sintiendo la tensión en el aire. Los ojos grandes y oscuros de la pequeña buscaban una explicación en el rostro de su madre. «Mami, papi no nos quiere ver», preguntó Lucía con un hilo de voz. Fue en ese preciso instante que la mujer dulce y sacrificada murió para siempre. La fachada de clase media que Julieta había construido con tanto cuidado se hizo pedazos. Lo que emergió de los escombros de su corazón roto fue algo antiguo, algo despiadado. Emergió la sangre de los Castañeda. Julieta no lloró, no gritó, no le dio a Camila el placer de verla derrumbarse. Simplemente asintió con la cabeza, una expresión de calma tan absoluta y antinatural que por un segundo la sonrisa arrogante de Camila vaciló. «Dame un momento», dijo Julieta con una voz que sonó como hielo, resquebrajándose bajo un lago invernal. Soltó suavemente la mano de Lucía, le acarició el cabello y dio 2 pasos hacia los enormes ventanales. Dándole la espalda a la secretaria, Julieta sacó de su abrigo húmedo un teléfono encriptado. Era un dispositivo negro, sin logotipos, diseñado exclusivamente para comunicaciones de grado militar. Marcó un número de un solo dígito. No esperó ni siquiera a que sonara el primer tono completo. La línea se conectó. Del otro lado, no hubo saludos. Solo el sonido de una respiración profunda y el tintineo de un vaso de cristal. «Diego», dijo Julieta. Su voz ya no era la de una esposa traicionada. Era la voz de una matriarca, emitiendo una orden de ejecución. «¿Qué necesitas?» «Hermanita», respondió la voz de Diego. Era una voz grave, sedosa, pero cargada con la letalidad de un depredador que acababa de despertar. Diego Castañeda no era solo un director ejecutivo de capital privado, era el arquitecto de la sombra financiera del continente. Un hombre que podía derrocar gobiernos locales con una sola transferencia bancaria. Julieta miró su reflejo en el cristal mojado por la lluvia. Sus ojos oscuros estaban vacíos de misericordia. «Mateo acaba de firmar su propia sentencia», dijo Julieta. «Destruye su mundo. Bórralo de la existencia. Tienes exactamente 3 minutos». No hubo preguntas. No hubo vacilación. El silencio del otro lado de la línea fue la confirmación más aterradora que cualquier hombre podría recibir. «Considera que ya está muerto», respondió Diego. Y la llamada se cortó. Julieta guardó el teléfono y volvió al centro del vestíbulo. Justo en el momento en que sonaba la campana dorada de los elevadores privados, las pesadas puertas de acero pulido se deslizaron en silencio. Mateo salió del ascensor. Llevaba un traje hecho a la medida, color gris oscuro, que resaltaba su postura erguida y su sonrisa arrogante. Caminaba como si fuera el dueño del universo. Del brazo derecho llevaba a Valeria Domínguez.
Valeria era la imagen perfecta del dinero nuevo mexicano. Llevaba un vestido de gala cubierto de lentejuelas excesivas, diamantes que brillaban demasiado para ser elegantes, y un bronceado artificial de salón. Reía de algo que Mateo acababa de decirle, lanzando la cabeza hacia atrás en una exhibición coreografiada para que todos en el vestíbulo notaran, pero entonces los ojos de Mateo se encontraron con los de Julieta. Su sonrisa se congeló de inmediato. El color abandonó su rostro con tal rapidez que pareció a punto de desmayarse. Se detuvo en seco, obligando a Valeria a detenerse también. «¿Qué carajos haces tú aquí?», siseó Mateo, soltando el brazo de su nueva prometida y caminando a grandes zancadas hacia Julieta. Su voz era un susurro rabioso, lleno de desprecio y pánico. Miró a los lados, aterrado de que los socios de la firma o los periodistas de la entrada los vieran juntos. Valeria se acercó lentamente, cruzando los brazos y arrugando la nariz. «¿Quién es esta mujer?». «Mateo», preguntó Valeria con voz chillona. «Es alguna empleada de limpieza que viene a pedir un aumento, o sea, huele a humedad y a metro». Mateo no la corrigió. No defendió a la mujer que había construido su carrera. En su lugar, se inclinó hacia Julieta y la apuntó con el dedo. Temblando de furia contenida, «Eres un lastre». «Julieta», susurró Mateo, escupiendo las palabras muy cerca de su rostro, «eres una vergüenza. Te dije que no te quería cerca de mi mundo. Tú y la niña son una cadena que me arrastra a la mediocridad». Las palabras flotaron en el aire del majestuoso vestíbulo. Lucía, al escuchar la voz de su padre, no comprendió el veneno en sus palabras. Su pequeño rostro se iluminó de pura alegría infantil. Soltó la mano de su madre y corrió los 2 metros que la separaban de Mateo. «Papi», gritó Lucía con su dulce voz. «Mira, papi, te hice un regalo para tu fiesta. Tardé mucho en pintarlo para ti». La niña extendió sus manitas hacia arriba, ofreciéndole el frágil collar de papel maché rojo. Era un acto de amor puro, una ofrenda inocente en medio de un nido de víboras. Mateo miró el collar como si fuera un insecto venenoso. Miró a Valeria, que los observaba con una ceja arqueada y una expresión de asco absoluto. El pánico a perder su posición social lo consumió por completo. «Quítame esta basura de encima», rugió Mateo, con un movimiento violento de su mano. Mateo golpeó las manitas de su propia hija. El manotazo fue tan fuerte que Lucía perdió el equilibrio y cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol. El collar de papel salió volando por el aire, aterrizó a 1 metro de distancia. Mateo no se detuvo. Dio un paso al frente y pisó deliberadamente el regalo. El papel maché pintado de rojo crujió bajo la suela de su costoso zapato de cuero italiano, aplastándose hasta quedar reducido a una masa inútil de papel roto y estambre sucio. Lucía soltó un sollozo ahogado. Sus grandes ojos oscuros se llenaron de lágrimas de dolor y confusión. Se abrazó a sí misma, temblando en el suelo, mirando a ese hombre, que de pronto parecía un monstruo irreconocible. Julieta se movió lentamente. Su rostro era una máscara de hielo tallado. Se arrodilló junto a su hija. La levantó con una ternura infinita y la acunó en su pecho para protegerla del frío y de la maldad. Luego, se inclinó y recogió los restos destrozados del collar rojo. Se puso de pie. No había rabia en sus movimientos. No había histeria. Solo había una autoridad solemne. Una energía tan densa y aterradora que incluso Camila retrocedió un paso sin darse cuenta. Julieta miró a Mateo. Lo miró no como una esposa mira a su marido, sino como un juez mira a un condenado antes de dejar caer el hacha. «Seguridad», gritó Mateo, su voz aguda por los nervios. Tratando de recuperar el control de la escena, «Guardias, saquen a estas 2 vagabundas de mi edificio inmediatamente. No quiero volver a verlas jamás. Llámenle a la policía si es necesario. Pero sáquenlas ya». 2 guardias de seguridad del edificio,
vestidos con trajes negros. Comenzaron a caminar rápidamente hacia Julieta, con las manos extendidas, listos para sujetarla de los brazos y arrastrarla hacia la lluvia. Pero los guardias nunca llegaron a tocarla. El sonido de las puertas principales abriéndose de golpe resonó como un trueno dentro del vestíbulo. No fue un movimiento sutil. El cristal reforzado tembló bajo la fuerza de la entrada, el eco de botas pesadas golpeando el mármol al unísono paralizó a todos los presentes. Una docena de operativos tácticos irrumpió en el edificio. Vestían de negro absoluto, chalecos de asalto sin insignias, y se movían con la precisión letal de un escuadrón militar de élite. Se desplegaron en un segundo, formando un perímetro perfecto alrededor de Julieta y Lucía. Los guardias de seguridad del edificio levantaron las manos al instante, retrocediendo aterrorizados ante la abrumadora superioridad de fuerza. El silencio en el vestíbulo fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de José, Ender Mateo y el sonido de la lluvia afuera. Entonces, entre la formación táctica, avanzó un hombre. Era Hugo. Llevaba un traje a la medida color carbón, perfectamente planchado, sin una sola arruga a pesar de la tormenta exterior. Su postura era impecable. Su rostro inexpresivo y frío como el acero. Era el jefe de gabinete de la dinastía Castañeda, la mano derecha de los dioses del dinero, pero Hugo no venía solo. Arrastraba a un hombre por el cuello de su costoso saco, lo arrojó hacia adelante con desprecio. El hombre cayó de rodillas sobre el mármol, sollozando histéricamente, temblando de pies a cabeza. Tenía el rostro empapado en sudor y lágrimas. Mateo se quedó sin aliento. Valeria soltó un grito ahogado y se tapó la boca con ambas manos. Completamente horrorizada, el hombre arrodillado y llorando en el suelo, temblando frente a los operativos tácticos, era Rodrigo Domínguez, el multimillonario magnate de los bienes raíces, el padre de Valeria, el hombre más poderoso que Mateo jamás había conocido en su vida, y estaba allí, en el suelo de su propio evento corporativo, llorando con un terror absoluto que helaba la sangre de cualquiera que lo viera. El silencio que invadió el opulento vestíbulo de Horizonte Santa Fe fue tan pesado que parecía comprimir el oxígeno. Nadie se atrevía a respirar. El eco de los sollozos del multimillonario, Rodrigo Domínguez, rebotaba contra las inmensas paredes de mármol italiano. Mateo Navarro parpadeó lentamente. Su cerebro, nublado por la arrogancia y el ego, se negaba por completo a procesar la imagen que tenía frente a sus ojos. El hombre que estaba arrodillado en el suelo no era un simple empleado. Era el titán de la construcción en México. Era el hombre que supuestamente iba a coronar a Mateo como el nuevo rey de los bienes raíces. Y sin embargo, allí estaba. Rodrigo Domínguez sollozaba con la cara empapada en lágrimas y el impecable esmoquín arrugado contra el suelo frío. Temblaba de una manera tan violenta que sus rodillas golpeaban contra la piedra pulida. Valeria soltó el brazo de Mateo. La copa de champán, que sostenía en su mano derecha, resbaló de sus dedos perfectos. El cristal se hizo añicos contra el suelo, con un estruendo agudo que hizo saltar a todos los presentes. Ella dio un paso tembloroso hacia adelante. Su voz de niña mimada, acostumbrada a dar órdenes y recibir el mundo en bandeja de plata, salió como un susurro rasposo y lleno de pánico. Le preguntó a su padre qué estaba haciendo, y le rogó que se levantara del suelo porque los estaban mirando. Rodrigo levantó la mirada hacia su hija. No había vergüenza en sus ojos. Solo había un terror primitivo, puro y absoluto. Un terror que solo experimentan aquellos que acaban de asomarse al borde del abismo. El magnate abrió la boca para hablar, pero solo salió un gemido ahogado. La sangre parecía haber abandonado su rostro por completo. Se giró lentamente hacia el hombre del traje impecable que lideraba a los operativos tácticos. Hugo se mantenía de pie, inamovible como una estatua de hielo. No hizo ningún gesto. No mostró ninguna emoción. Su sola presencia irradiaba una autoridad tan abrumadora que hacía que el inmenso vestíbulo del rascacielos pareciera minúsculo. Rodrigo extendió una mano temblorosa hacia Hugo.
como si suplicara por su vida. Le dijo a su hija, con la voz quebrada por el llanto, que se callara. Le gritó que se callara de una vez por todas. Valeria retrocedió, horrorizada por el tono de su padre. Nunca en sus 28 años de vida le había levantado la voz de esa manera. El magnate señaló con un dedo trémulo hacia Hugo. Le explicó a su hija, casi ahogándose con sus propias palabras, que ese hombre era el jefe de operaciones de la familia Castañeda. La palabra Castañeda quedó flotando en el aire helado del vestíbulo para Mateo. El apellido Castañeda siempre había sido un nombre común, un apellido más en un país de millones. Cuando conoció a Julieta en aquella modesta cafetería hace 7 años, pensó que era la hija de un simple contador de clase media baja, pero en las altas esferas del verdadero poder, en los rincones más exclusivos de las lomas de Chapultepec y en los consejos de administración ocultos de Norteamérica, ese apellido no era común. Era realeza, era el abolengo absoluto. La vieja dinastía, el dinero antiguo que no necesitaba alardear en revistas de sociedad porque eran ellos quienes decidían qué revistas se publicaban y qué bancos seguían operando. Rodrigo miró a Mateo con un odio tan profundo que parecía envenenar el aire entre ellos. Le gritó a Mateo que los había condenado a todos, que había provocado la ira de los dueños del país. Mateo frunció el ceño. Sacudiendo la cabeza en un gesto de total negación, miró a Hugo y luego miró a su esposa, a la mujer que acababa de humillar, a la mujer a la que acababa de llamar un ancla que lo hundía en la mediocridad. Julieta permanecía exactamente en el mismo lugar. Su postura había cambiado. Ya no era la esposa sumisa y herida que rogaba por una explicación. Su espalda estaba recta. Su barbilla estaba ligeramente elevada. Sus ojos, que minutos antes estaban llenos de lágrimas contenidas, ahora eran 2 pozos de obsidiana helada. Irradiaban una frialdad tan aristocrática y pura que Mateo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Hugo dio un paso adelante. El sonido de sus zapatos hechos a medida resonó como un disparo en el silencio del lugar. Los 12 operativos tácticos que lo flanqueaban se apartaron en perfecta sincronía. Abriendo un pasillo de honor, el jefe de operaciones caminó lentamente hacia el centro del vestíbulo. Pasó junto al arrodillado Rodrigo Domínguez sin siquiera dignarse a mirarlo. Pasó junto a la aterrorizada Valeria y la paralizada secretaria Camila. Se detuvo exactamente a 2 metros de Julieta. Se ajustó los puños de su camisa de seda con una elegancia letal. Luego, bajó la cabeza. No fue un simple saludo. Fue una reverencia profunda, formal y absoluta. El tipo de reverencia que un alto oficial le rinde a la realeza intocable. Cuando Hugo habló, su voz profunda y resonante no tenía prisa. Hablaba con el acento impecable y refinado de la verdadera élite mexicana, una dicción tan perfecta que cada consonante cortaba el aire como un bisturí. Dijo que lamentaba profundamente la demora. Le aseguró a la señorita Julieta que el perímetro estaba completamente asegurado y que las instrucciones del señor Diego Castañeda se estaban ejecutando al pie de la letra. El cerebro de Mateo sufrió un cortocircuito. El mundo entero pareció girar a su alrededor. El vértigo lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Intentó hablar, pero su garganta estaba completamente seca. Tragó saliva con dificultad y obligó a salir las palabras. Dijo que aquello era imposible. Dijo que ella era solo Julieta, una mujer sin educación que no entendía cómo funcionaba el mundo corporativo. Hugo giró la cabeza lentamente hacia Mateo. Lo miró de arriba a abajo. La expresión en el rostro del jefe de operaciones era de un desprecio tan absoluto que hizo que Mateo se sintiera como un insecto bajo una bota. Hugo le preguntó a Mateo si realmente creía que un don nadie de provincia podía llegar a la cima del desarrollo inmobiliario en Santa Fe por pura casualidad. Le preguntó si su arrogancia era tan grande que lo había cegado ante la realidad de su propia incompetencia. Mateo apretó los puños. Su ego de nuevo rico intentó defenderse de la humillación pública. Afirmó que él había construido su imperio con sus propias manos, que sus diseños habían ganado premios, que su sudor le había dado cada peso que tenía.
Una sonrisa gélida y carente de toda alegría apareció en los labios de Hugo. Era la sonrisa de un depredador a punto de jugar con su presa herida. Hugo levantó una mano enguantada en cuero negro. Uno de los operativos tácticos le entregó una tableta digital ultradelgada. El jefe de operaciones deslizó un dedo sobre la pantalla sin apartar la mirada de Mateo. Comenzó a enumerar los hechos con una tranquilidad aterradora. Mencionó la primera ronda de capital semilla que Mateo recibió hace 5 años. Ese capital provino de un fondo de inversión privado en Nueva York. Hugo reveló que ese fondo era propiedad exclusiva del señor Eduardo Castañeda, el hermano de Julieta. Fue una inyección de capital ordenada para que el nuevo esposo de su hermana pequeña pudiera jugar a ser empresario. Mateo retrocedió un paso. Sus rodillas comenzaron a temblar. El sudor frío comenzó a brotar de su frente, arruinando su peinado de diseñador. Hugo continuó sin piedad. Mencionó los permisos de construcción extraordinarios que Horizonte Santa Fe consiguió hace 2 años. Aquellos permisos que estaban atascados en la burocracia de la ciudad y que milagrosamente fueron aprobados en 24 horas. Ese milagro, explicó Hugo, fue obra de una sola llamada telefónica del senador Arturo Castañeda, el hermano mayor de Julieta, el hombre que dictaba qué se construía y qué se demolía en todo el territorio federal. El jefe de operaciones guardó la tableta, cruzó las manos detrás de su espalda. Le informó a Mateo que cada éxito, cada contrato, cada línea de crédito y cada aplauso que había recibido en los últimos 7 años fue una ilusión fabricada por la dinastía Castañeda para proteger la felicidad de su hermana menor. Mateo no era un genio. No era un visionario. Era una mascota a la que se le había permitido comer de las sobras del imperio de su esposa. El silencio que siguió a esa revelación fue devastador. El castillo de naipes de Mateo Navarro no solo se estaba derrumbando, estaba siendo incinerado hasta los cimientos. De repente, un sonido estridente rompió la quietud. Era un teléfono celular. Luego otro. Y otro más. En menos de 5 segundos, una docena de teléfonos en el vestíbulo comenzaron a sonar simultáneamente. Era el sonido de la maquinaria financiera colapsando en tiempo real. El primero en responder fue el director general de Horizonte Santa Fe, el jefe de Mateo. El hombre sacó su teléfono con manos temblorosas. Escuchó durante 3 segundos, antes de que su rostro adoptara una palidez cadavérica. El director dejó caer el teléfono al suelo. Gritó con voz histérica que las líneas de crédito internacionales estaban bloqueadas, que sus cuentas bancarias principales aparecían con fondos insuficientes y embargadas por órdenes de Wall Street. Estaban en quiebra. En cuestión de 3 minutos, la empresa de desarrollo inmobiliario más prometedora de México había sido borrada del mapa financiero global. Rodrigo Domínguez sacó su propio teléfono de su bolsillo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el aparato. Leyó un mensaje de texto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente hasta casi salirse de sus órbitas. El magnate soltó un grito de agonía pura. Se agarró el pecho como si estuviera sufriendo un infarto. Aulló que el senador Arturo Castañeda acababa de emitir una orden federal de cancelación. Le habían retirado un contrato gubernamental de infraestructura por un valor de $400 millones. No solo eso. Una auditoría de emergencia había sido ordenada sobre todas sus propiedades por sospechas de fraude fiscal. Rodrigo había perdido más de la mitad de su fortuna neta en el lapso de un respiro. Su imperio de bienes raíces estaba sentenciado a la destrucción total por haberse cruzado con la familia equivocada. Valeria miró a su padre llorar en el suelo. Luego miró a Mateo. La comprensión finalmente atravesó la espesa capa de su estupidez de niña rica. Acababa de arruinar a su familia entera por involucrarse con un fraude. Se había convertido en la amante de un hombre que no poseía absolutamente nada. Un parásito que vivía de la caridad oculta de la mujer a la que ella había humillado frente a todos. El rostro de Valeria se contrajo en una mueca de furia animal. Ya no quedaba rastro de la dama de la alta sociedad. Caminó a zancadas hacia Mateo y le propinó una bofetada tan fuerte que el sonido resonó como un látigo. Le gritó que era un miserable, un impostor muerto de hambre,
Le reclamó haber destruido la vida de su padre y la suya. Camila, la secretaria que momentos antes se burlaba de la ropa modesta de Julieta. También había escuchado la noticia de la quiebra. Sabía que su puesto, sus bonos y su acceso a la élite se habían esfumado. Camila intervino, empujando a Valeria. Le gritó a la heredera que no se hiciera la víctima inocente. Le recordó que ella había presionado a Mateo para acelerar el desvío de fondos hacia sus cuentas privadas. La tensión estalló. Las dos mujeres, que minutos antes representaban la cúspide de la elegancia en Santa Fe, se abalanzaron la una sobre la otra. Valeria agarró a Camila del cabello, arrancándole extensiones. Camila arañó el rostro de Valeria, arruinando su maquillaje impecable y rasgando el vestido de diseñador. Cayeron al mármol frío, golpeándose e insultándose como verdaderas salvajes. Nadie hizo el menor esfuerzo por separarlas. La alta sociedad había quedado reducida a un espectáculo lamentable de ratas, devorándose entre ellas en el fondo de un barco que se hundía. Mateo no prestó atención a la pelea. Sus piernas finalmente cedieron ante el peso de la realidad. Cayó de rodillas sobre el suelo duro, sus ojos, enrojecidos y desorbitados, se fijaron en un punto específico del suelo. Allí, aplastado contra la bota táctica de uno de los operativos de Hugo, estaba el collar de papel que su pequeña hija le había hecho, el mismo collar que él había rechazado, el mismo papel artesanal que él había pisoteado y aplastado bajo la suela de su zapato italiano de $1000, llamando a su propia hija un estorbo, un gemido guttural, nacido de la desesperación más profunda. Escapó de los labios de Mateo. Se arrastró sobre sus manos y rodillas. El traje a medida que llevaba se ensució contra el suelo mientras avanzaba como un animal derrotado. Llegó hasta los trozos de papel coloreado con crayones. Sus manos, que antes se sentían invencibles y poderosas, ahora eran torpes y erráticas. Intentó juntar los pedazos rotos. Sus dedos temblaban violentamente mientras intentaba alinear los trozos de papel rasgado. Sollozaba incontrolablemente, repitiendo que podía arreglarlo, que podía pegarlo y que todo volvería a la normalidad. Julieta lo observaba desde la distancia. Sus ojos oscuros no mostraban piedad. No había tristeza. No había ira. Solo la misma frialdad abisal de la dinastía Castañeda. La piedad se había extinguido en el momento exacto en que él aplastó el regalo de su hija. Mateo levantó el rostro empapado en lágrimas. Miró hacia arriba, encontrando la mirada de hielo de su esposa. Juntó las manos frente a su pecho en un gesto de súplica patética. Le rogó a Julieta que lo perdonara. Le juró por su vida que no sabía lo que estaba haciendo. Suplicó por la memoria del amor que una vez se tuvieron. Le imploró que detuviera la masacre financiera y le diera una segunda oportunidad. Hugo dio un paso, interponiéndose entre Mateo y Julieta. El jefe de operaciones miró al hombre arrastrado en el suelo con una mezcla de aburrimiento y asco. Le comunicó a Mateo que la familia Castañeda no daba segundas oportunidades a los traidores, y mucho menos a aquellos que robaban de las arcas que financiaban su propia vida falsa. Mateo detuvo sus súplicas de golpe. El miedo volvió a paralizarlo. Preguntó, con un giro de voz, ¿de qué estaba hablando? Hugo sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa desprovista de alma. Reveló que la red de inteligencia financiera del señor Diego Castañeda había estado vigilando sus cuentas durante los últimos 8 meses. Sabían absolutamente todo. Sabían de las transferencias ocultas a las cuentas en las Islas Caimán. Sabían de la red de empresas fantasma que Camila había creado por orden de Mateo. Habían documentado minuciosamente un desfalco corporativo que ascendía a exactamente $3 millones. El sonido de las pesadas puertas giratorias de cristal rompió el murmullo de pánico en el vestíbulo. A través de ellas, marcharon 12 hombres vestidos con trajes oscuros y chamarras cortavientos con las siglas de la Agencia de Investigación Criminal Federal en la espalda. No eran guardias de seguridad del edificio. Eran agentes federales de la Unidad de Crímenes Financieros de alta prioridad. Hombres acostumbrados a derribar cárteles y corporaciones corruptas.
El agente a cargo avanzó directamente hacia Mateo. No hubo lectura de derecho suave ni cordialidades de cuello blanco. 2 agentes levantaron a Mateo por los brazos, arrastrándolo bruscamente desde el suelo de mármol. Sus rodillas fallaron y quedó colgando entre los 2 hombres grandes, el frío y metálico chasquido de las esposas cerrándose fuertemente alrededor de las muñecas de Mateo resonó en el inmenso vestíbulo. El sonido definitivo del fin de su libertad. Mateo comenzó a forcejear inútilmente. Empezó a gritar como un loco. La fachada del ejecutivo exitoso se había desmoronado por completo, dejando solo la histeria pura. Gritaba el nombre de Julieta. Gritaba que él era el padre de su hija. Gritaba que no podían hacerle eso. Que él era alguien importante. Los agentes lo arrastraron sin piedad hacia las puertas de cristal. Mateo clavó los talones en el suelo, intentando frenar su avance, pero era inútil. Sus gritos desesperados rebotaban en las paredes. Comenzó a gritar el nombre de Lucía. Aullaba por la niña a la que apenas 15 minutos atrás había llamado un lastre para su vida perfecta. Julieta se giró rápidamente. Se agachó y levantó a su hija en brazos. Presionó el rostro de la pequeña Lucía contra su cuello, tapando sus oídos con ambas manos para protegerla de los gritos patéticos del hombre que acababa de morir en sus corazones. Hugo hizo una señal con la mano. Los operativos tácticos formaron un escudo protector alrededor de la señorita Julieta y la niña, abriéndoles paso hacia la salida este del edificio. Afuera, la lluvia helada de otoño seguía golpeando la Ciudad de México con violencia, pero justo frente a las puertas del rascacielos esperaba un imponente vehículo Maybach blindado. Negro como la noche. El chofer, uniformado impecablemente, abrió la puerta trasera pesada como la de una bóveda bancaria. El interior del vehículo emanaba un calor suave y seguro. Julieta subió al automóvil con su hija apretada contra su pecho. Antes de que el chofer cerrara la puerta de 100 kilos, Julieta dirigió una última mirada hacia el interior del vestíbulo de cristal. Vio a Rodrigo Domínguez abrazando sus rodillas, llorando por la pérdida de su imperio billonario. Vio a Valeria y Camila rodando por el suelo, sangrando y culpándose mutuamente de su ruina. Y vio a Mateo siendo arrojado violentamente dentro de una camioneta de transporte de prisioneros. Desapareciendo en la oscuridad de la noche lluviosa, Julieta cerró los ojos. La puerta del Maybach se cerró con un sonido sordo y definitivo, bloqueando por completo los gritos del exterior. El vehículo blindado se alejó suavemente del bordillo, dejando atrás la miseria y el caos. La limpieza había comenzado, y la familia Castañeda nunca dejaba basura en su camino. El interior del vehículo blindado era un cofre de silencio absoluto. Envuelto en el aroma a cuero nuevo y madera pulida, la tormenta que azotaba las calles de cristal de Santa Fe parecía pertenecer a un universo distante y primitivo. Julieta acariciaba el cabello húmedo de su pequeña hija con movimientos lentos y rítmicos. Lucía se había quedado profundamente dormida, exhausta por el terror y la confusión de la noche. El ritmo constante de los neumáticos sobre el asfalto mojado marcaba el inicio del viaje hacia el oeste. Dejaban atrás la asfixiante arrogancia de la ciudad. Ascendiendo hacia la densa neblina y los bosques de pinos centenarios, se dirigían a la verdadera fortaleza del Abolengo, la inmensa y antigua propiedad de la familia Castañeda en Valle de Bravo. Durante el trayecto de casi 2 horas, Julieta no derramó una sola lágrima. El dolor que había sentido en el vestíbulo del edificio se había solidificado, convirtiéndose en un témpano de hielo en el centro de su pecho. Cada recuerdo de su matrimonio pasaba por su mente como una fotografía quemada. Las noches interminables en las que ella misma dibujaba a mano los planos arquitectónicos que luego Mateo presentaba como suyos, había escondido su propia genialidad y su inmensa riqueza heredada solo para proteger el frágil ego de un hombre mediocre. Le había construido un imperio de mentiras compasivas, creyendo que el amor se trataba de sacrificio, pero Mateo había tomado ese imperio y lo había usado para aplastar el corazón de su propia hija bajo la suela de su zapato. Ese fue su error fatal. El vehículo redujo la velocidad al acercarse a un muro de piedra volcánica de 5 metros de altura.
oculto entre los árboles milenarios, un portón de hierro forjado negro, adornado con el escudo de armas de la familia Castañeda. Se abrió de manera silenciosa y automática. Hileras de guardias armados con uniformes tácticos oscuros flanqueaban el camino de grava blanca. Saludaron con una inclinación de cabeza al ver pasar el automóvil blindado. La finca se alzaba en la cima de una colina, dominando la vista de un inmenso lago oscuro. Era una mansión espectacular de madera noble, piedra y cristal. Una verdadera fortaleza de poder ancestral, donde los nuevos ricos de la Ciudad de México jamás tendrían permitido poner un pie. El automóvil se detuvo bajo el pórtico principal. Julieta descendió con Lucía en brazos, arropada en una gruesa manta de lana cruda. La puerta principal de caoba maciza se abrió de inmediato. Un ejército de personal de servicio con uniformes impecables esperaba en absoluto silencio, listos para atender cualquier necesidad de la heredera más joven de la dinastía. Julieta subió las majestuosas escaleras de madera crujiente sin decir una palabra. Dirigiéndose directamente al ala este de la mansión, llevó a su hija hasta una habitación inmensa, iluminada únicamente por el suave resplandor de una lámpara de ónix. Acostó a la niña sobre las sábanas de seda egipcia y la arropó con un cuidado infinito. Lucía suspiró en sueños. Su rostro por fin relajado y a salvo de la crueldad del mundo exterior, Julieta besó la frente de su hija y le susurró que nadie volvería a lastimarla jamás. Luego, se puso de pie, alisó su vestido y salió al pasillo oscuro. Dejando a 2 guardias de seguridad postrados fuera de la puerta, descendió hacia la biblioteca principal de la casa. Una habitación imponente con paredes forradas de libros antiguos y enormes ventanales que daban hacia la negrura del lago. El sonido de la lluvia golpeando el cristal era el único ruido en toda la propiedad. Frente a una inmensa chimenea de piedra caliza, una figura masculina la esperaba. Era Diego. Su hermano mayor vestía un traje oscuro a la medida y sostenía un vaso de cristal tallado con un destilado ambarino. La luz del fuego iluminaba sus facciones afiladas y sus ojos fríos e insondables. Julieta se acercó lentamente al calor de las llamas. Diego no le ofreció palabras de consuelo superficiales, pues en su familia el afecto se demostraba con lealtad absoluta y destrucción sistemática de los enemigos. Diego caminó hacia un pesado escritorio de caoba y tomó una inmensa carpeta de cuero negro. La arrojó sobre una mesa de centro frente a Julieta con un golpe seco. Le indicó con una voz grave y tranquila que abriera el documento. Era un expediente exhaustivo, elaborado por su red de inteligencia privada, con cientos de páginas de pruebas irrefutables. Julieta abrió la primera página y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había fotografías de alta resolución, estados de cuenta bancarios en paraísos fiscales y transcripciones completas de llamadas telefónicas. Mateo no solo había estado engañándola con esa heredera malcriada de la constructora de clase media. El expediente demostraba que había estado desfalcando a la empresa desde el segundo año de su matrimonio. Documentos financieros detallaban cómo Mateo había desviado más de $3 millones hacia cuentas a nombre de su arrogante secretaria. Había utilizado fondos que los mismos hermanos de Julieta inyectaban en secreto para pagar fiestas privadas, joyas extravagantes y viajes clandestinos. Julieta pasó las páginas con manos temblorosas, leyendo los mensajes de texto donde Mateo se burlaba de ella. La llamaba una esposa gris, una mujer sin ambición. Creyendo ciegamente que su éxito se debía a su propio intelecto superior, Diego sirvió otro trago y se sentó frente a ella, explicando con frialdad calculada que habían descubierto el fraude hacía más de 8 meses. Le confesó que sus hermanos habían contenido su furia y habían mantenido el engaño solo para proteger el corazón de Julieta. Sabían que ella lo amaba ciegamente y no querían destruir la ilusión de su familia perfecta. Habían planeado recuperar el dinero lentamente y expulsarlo del país sin escándalos, pero Diego bajó la mirada y su voz se tornó más oscura que la noche exterior. Le dijo que en el momento exacto en que sus hombres le reportaron que Mateo había pisoteado el regalo hecho a mano de la pequeña Lucía, su sentencia de muerte corporativa fue firmada de inmediato. El honor de la familia Castañeda había sido profanado.
Y el castigo por hacer llorar a una heredera de su sangre era la aniquilación total. Julieta cerró la carpeta de golpe. Levantó la mirada hacia las llamas de la chimenea y sintió cómo el último rastro de piedad se evaporaba de su alma. La larga noche dio paso a una mañana gélida, pero el sol cortaba la espesa niebla sobre el lago de Valle de Bravo, inundando el comedor principal con una luz dorada y pura. Julieta estaba sentada a la cabecera de una larga mesa de roble, tomando café negro en una delicada taza de porcelana. A su izquierda, la pequeña Lucía comía fruta fresca, ajena al poder devastador que se movía a su alrededor. Las puertas dobles del comedor se abrieron de par en par. Entró Eduardo, el titán de la banca de inversión que controlaba las líneas de crédito más importantes del continente, luciendo impecable en un traje de lana gris. Eduardo besó la mano de su hermana con una sonrisa depredadora y tomó asiento. Acomodó su corbata de seda y sacó un dispositivo de cuero con varios documentos legales recién impresos, con un tono casual y aristocrático. Eduardo le informó que el antiguo Horizonte de Santa Fe había dejado de existir oficialmente durante la madrugada. Sus abogados habían ejecutado cláusulas ocultas en todos los contratos de Mateo, habían despojado a la empresa de todas sus patentes, diseños y desarrollos de infraestructura, transfiriendo cada uno de los activos de alto valor a una entidad corporativa completamente nueva. Una entidad intocable llamada simplemente Estudio Castañeda. Eduardo tomó un sorbo de café y miró a Julieta directamente a los ojos. Le recordó que todos en esa mesa sabían perfectamente quién era el verdadero genio detrás del éxito arquitectónico de la última década. Le dijo que ya no había necesidad de esconderse detrás de la sombra de un fraude narcisista. Los planos ganadores de premios internacionales, las torres ecológicas, los diseños que cambiaron el perfil de la ciudad, Alay. Todos tenían el trazo inconfundible de Julieta. Eduardo deslizó un documento hacia ella y le entregó una pluma estilográfica de platino. La junta directiva que controlaba los hilos del país había votado por unanimidad. Julieta había sido nombrada presidenta ejecutiva y dueña absoluta del nuevo megaproyecto urbanístico, el mismo contrato multimillonario del que habían expulsado a pedradas al padre de la amante de Mateo. Julieta miró la pluma. Luego miró a su hija que le sonreía con inocencia. Y finalmente, firmó el documento con un trazo firme y elegante. La mujer sumisa y modesta había muerto bajo la lluvia la noche anterior. El tiempo avanzó rápido y sin piedad, marcando el paso de un mes calendario desde la tormenta de cristal. El mundo corporativo de la capital había sufrido un terremoto silencioso pero absoluto. Y las piezas habían caído exactamente donde los Castañeda lo habían planeado. Julieta se encontraba de pie en su nueva oficina ejecutiva, ubicada en el piso 68 de la torre más exclusiva de toda la avenida principal. Era un espacio inmenso, de diseño minimalista, con pisos de mármol blanco, muebles de ébano y paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la metrópoli. Lucía estaba sentada en una alfombra persa en la esquina de la oficina, construyendo castillos con bloques de madera, riendo suavemente. Julieta llevaba un traje sastre de alta costura negro azabache, su cabello recogido en un peinado impecable, irradiando un aura de autoridad absoluta y aterradora. Revisaba unos planos de construcción proyectados en una pantalla holográfica cuando el altavoz de su escritorio emitió un suave zumbido. La voz pulida y formal de su asistente personal cortó el silencio de la oficina. Le informaba que los equipos de seguridad del primer piso tenían una situación inusual. Había un individuo que había logrado evadir el primer perímetro, suplicando histéricamente una audiencia con la directora general. El asistente dudó un segundo antes de añadir que el hombre afirmaba ser su esposo, pero que su aspecto era el de un vagabundo alterado y potencialmente peligroso. Julieta no cambió su expresión. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte de la ciudad. Ordenó con voz fría y serena que le permitieran subir escoltado por la seguridad privada. Sabía exactamente lo que estaba a punto de presenciar. Las pesadas puertas dobles de la oficina se abrieron lentamente. Dos inmensos guardias tácticos arrastraron hacia el interior a una figura humana miserable,
lanzándola de rodillas sobre el brillante suelo de mármol blanco. Era Mateo, el hombre que un mes antes se paseaba por los vestíbulos exigiendo respeto y humillando a los que consideraba inferiores. Ahora era una sombra rota y patética. Llevaba la misma ropa de la noche en que fue arrestado, ahora rasgada, sucia y manchada de grasa. Había perdido una cantidad alarmante de peso. Su rostro estaba demacrado, cubierto por una barba descuidada, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Dilatados por la pura desesperación, había logrado salir bajo fianza después de semanas en prisión preventiva, solo para descubrir que sus cuentas bancarias no existían, que sus supuestos amigos de la alta sociedad no respondían sus llamadas y que la familia de su amante lo había abandonado a su suerte. Mateo temblaba violentamente, apoyando sus manos sucias contra el piso inmaculado, alzando la vista hacia la mujer de la que se había burlado sin piedad. Lágrimas gruesas y llenas de terror bajaban por sus mejillas mugrientas, con una voz ronca y ahogada por los sollozos. Comenzó a suplicar clemencia, arrastrándose hacia el escritorio de Julieta, rogándole que le devolviera su vida y ofreciéndose a limpiar los pisos de esa torre si ella tan solo le perdonaba la vida. Julieta lo observó en absoluto silencio. El contraste entre el lujo de su oficina de la planta 68 y la miseria humana que se arrastraba sobre la alfombra de seda pura era brutal. El aire del despacho, perfumado con sutiles notas de cedro y té blanco, se contaminó rápidamente con el olor a sudor rancio, miedo y asfalto que emanaba de Mateo. No había un solo rastro de compasión en los ojos oscuros de Julieta. Semanas atrás, ver a este hombre sufrir de semejante manera habría destrozado su corazón, provocándole un dolor físico insoportable, pero ahora, el único sentimiento que albergaba en su pecho era una fría, distante y analítica repugnancia. Su mente viajó por una fracción de segundo a la noche de la lluvia helada en el vestíbulo. Recordó con una claridad escalofriante cómo este mismo hombre, vestido en trajes de diseño que ella misma había pagado en secreto, había pisoteado sin piedad el amor de su pequeña hija. Mateo sollozó más fuerte, intentando agarrar el dobladillo del inmaculado pantalón de lino blanco de Julieta antes de que sus dedos sucios y temblorosos pudieran manchar la tela. La pesada y elegante bota de cuero de Hugo se interpuso en su camino. El jefe de seguridad aplastó la mano de Mateo contra el suelo, con una presión calculada y extremadamente dolorosa. Un alarido sordo, patético y ahogado escapó de la garganta del hombre destruido, resonando lastimosamente contra los inmensos ventanales de cristal templado. Julieta dio un pequeño paso hacia atrás, cruzando los brazos con la elegancia innata de una verdadera heredera de la dinastía Castañeda. Su voz, cuando finalmente rompió el sepulcral silencio de la oficina, era tan suave y cortante como un bisturí de diamante. Le preguntó, repitiendo exactamente las mismas palabras que él había usado para humillarla, si honestamente creía que un delincuente indigente y sin educación pertenecía a una suite corporativa de élite. Las palabras golpearon a Mateo con la fuerza devastadora de un tren de carga, destrozando la poca cordura que le quedaba. Abrió la boca para articular una excusa, para balbucear desesperadamente que él había construido esa empresa desde cero y que él era el genio irreemplazable detrás de los diseños. Pero los ojos vacíos de la mujer que alguna vez fue su esposa le dejaron muy claro que el teatro había terminado. Ella siempre había sabido la verdad, y él lo comprendió en ese instante de horror absoluto. Ella era la verdadera arquitecta. Ella era el talento innegable. Y él nunca fue nada más que un fraude inflado artificialmente por el mismo dinero antiguo que tanto despreciaba. Con una calma aterradora, Julieta comenzó a dictar la sentencia final que borraría su existencia del mapa. Le informó, en un tono monótono y desprovisto de cualquier emoción humana, que los abogados del bufete Castañeda habían finalizado todos los trámites en los tribunales federales de familia. Mateo había perdido de forma permanente e irrevocable todos los derechos parentales sobre Lucía, la niña, la misma criatura inocente a la que él había llamado una carga en público.
Jamás volvería a llevar su apellido contaminado. Julieta le aseguró con frialdad que él tendría prohibido acercarse a 1 kilómetro de su hija por el resto de su miserable vida. Mateo comenzó a hiperventilar, golpeando su propia frente contra el piso de mármol en un ataque de pánico. Pero la tortura apenas comenzaba. Julieta añadió que la Auditoría Federal y el escrutinio del Servicio de Administración Tributaria habían concluido esa misma mañana. El caso de malversación de fondos corporativos y fraude fiscal estaba sellado con evidencia irrefutable proporcionada por la red de inteligencia de su hermano Diego. Los fiscales federales, financiados discretamente por la maquinaria política de Arturo, pedían 20 años de prisión sin derecho a libertad condicional bajo ninguna circunstancia. Además, la Corte Civil de la Ciudad de México le había ordenado pagar una restitución inmediata de $8 millones a la Corporación Castañeda. Era una deuda astronómica e imposible de cancelar mediante una simple declaración de bancarrota, una cadena perpetua financiera que lo perseguiría sin tregua hasta el último día de su existencia, asegurando que cualquier centavo que alguna vez tocara fuera confiscado de inmediato por el gobierno. Julieta se inclinó ligeramente hacia adelante. Mirándolo desde las majestuosas alturas de su poder incontestable, le aseguró, bajando el volumen de su voz a un susurro letal, que no moriría en una celda, sino en la cuneta de la calle, exactamente donde pertenecía la basura traicionera. Hugo no necesitó recibir una orden verbal para intervenir. Con un sutil e imperceptible asentimiento de la cabeza de Julieta, el imponente jefe de seguridad chasqueó los dedos enguantados. 2 agentes tácticos privados, vestidos con impecables trajes oscuros y corbatas de seda negra, avanzaron desde las sombras de la oficina, levantaron a Mateo por las axilas como si fuera una bolsa de desechos mojada, arrancándolo violentamente del suelo. Mateo pataleó. Lloró con histeria y gritó el nombre de Lucía hasta desgarrarse las cuerdas vocales. Rogaba por una última y patética oportunidad, suplicando de rodillas poder mirar el rostro de su pequeña hija una vez más antes de ser encerrado. Julieta se dio la vuelta con gracia, dándole la espalda para admirar el imponente paisaje urbano de los rascacielos de Santa Fe. Bloqueó por completo el ruido molesto de los lamentos mientras los agentes arrastraban al hombre sollozante hacia los ascensores de servicio del edificio. El descenso desde la cima del mundo hacia las entrañas de la calle fue rápido, oscuro y profundamente humillante. Los agentes de seguridad no tuvieron absolutamente ninguna delicadeza al empujar y arrastrar a Mateo por los lúgubres pasillos traseros del corporativo. Finalmente, abrieron las pesadas puertas de metal de la zona de carga de los basureros y lo lanzaron con una violencia desmedida hacia la dura banqueta de concreto. Mateo rodó por el suelo sucio y lleno de gravilla, raspando sus rodillas y codos hasta sangrar. Quedando tendido bajo el implacable sol de la tarde capitalina, un grupo de jóvenes ejecutivos, con trajes a la medida, pasó caminando junto a él, mirándolo con evidente asco y apartándose de su camino para no ensuciar sus zapatos de diseñador. Absolutamente nadie reconoció en ese vagabundo tembloroso al hombre arrogante que, solo semanas atrás, se jactaba a gritos de ser el rey indiscutible del sector inmobiliario. De vuelta en la tranquilidad absoluta y prístina de la suite ejecutiva, Julieta tomó asiento con lentitud en su imponente escritorio de mármol negro. Hugo se acercó caminando en silencio, sosteniendo una gruesa carpeta de cuero, auténtico con el majestuoso escudo de la dinastía Castañeda, grabado en relieve plateado, con su voz grave, letal y perfectamente modulada. Procedió a leer las actualizaciones de inteligencia sobre el resto de los parásitos que habían intentado destruir la vida de su jefa. Comenzó detallando el destino de Valeria Domínguez, la arrogante y malcriada heredera que alguna vez tuvo la osadía de mirar a Julieta con desprecio clasista. Su padre, el multimillonario Rodrigo, había sido completamente aniquilado por las despiadadas maniobras financieras en Wall Street ejecutadas por Eduardo. Al mismo tiempo, los implacables bloqueos políticos del senador Arturo le habían cerrado las puertas a cualquier rescate gubernamental.
Al perder de golpe todos sus contratos federales y enfrentar feroces investigaciones penales por lavado de dinero y evasión fiscal a gran escala, la familia Domínguez se declaró en ruina absoluta. Sus cuentas bancarias en el extranjero fueron congeladas, sus yates incautados y sus mansiones ancestrales en las lomas fueron embargadas por el Banco Central. Hugo detalló, con una satisfacción oscura y casi imperceptible en la comisura de sus labios. La nueva realidad laboral de Valeria, la antigua reina de la alta sociedad, ahora trabajaba como lavaplatos en una fonda grasienta y de mala muerte en la periferia más pobre de la ciudad. Sufría tortuosos turnos de 12 horas diarias soportando los gritos de los cocineros, cobrando apenas el salario mínimo en billetes arrugados. Sus manos, que antes de esta tragedia solo conocían costosas manicuras francesas y frías copas de champaña europea, ahora estaban horriblemente agrietadas, quemadas por los químicos industriales y cubiertas de ampollas dolorosas. No le quedaba ni un solo amigo, cómplice o conocido de la élite que quisiera dirigirle la palabra. Siendo tratada como una paria radioactiva en todos los círculos sociales, el reporte pasó de inmediato a Camila Rojas, la clasista y envidiosa secretaria que había facilitado el robo corporativo y humillado a Julieta y a su hija en el vestíbulo. El equipo paramilitar de ciberseguridad de Diego había entregado a los ministerios públicos un rastro de papel masivo e innegable. Los documentos probaban sin lugar a duda que Camila había operado de forma independiente, desviando más de $600,000 a cuentas personales en paraísos fiscales mientras su jefe no miraba. El juez federal, secretamente presionado por la influencia invisible de la familia Castañeda, no había mostrado la más mínima piedad en su tribunal. Camila fue sentenciada esa misma mañana a cumplir 8 años ininterrumpidos en una lúgubre penitenciaría femenil de máxima seguridad. Hugo cerró la pesada carpeta con un suave pero definitivo sonido de cuero golpeando contra cuero. Hizo una elegante reverencia y le informó a Julieta que toda la basura había sido recolectada y removida de forma permanente de su ecosistema. Julieta asintió lentamente, cerrando los ojos para aspirar el aroma a limpieza de su oficina, sintiendo que por fin la oscura tormenta había terminado y el horizonte de su vida estaba completamente despejado de escombros. El tiempo avanzó con la fuerza imparable del progreso. Y 3 años después de aquella purga absoluta, el clima en la Ciudad de México era sencillamente espléndido. Un sol brillante, cálido e impecable, iluminaba la gran ceremonia de inauguración del monumental oasis frente al agua. Era el megaproyecto de arquitectura ecológica de vanguardia que había redefinido para siempre la identidad visual de la capital. Era un desarrollo colosal, valorado en la asombrosa cantidad de $400 millones. Y llevaba impreso en cada rincón la genialidad y la firma inconfundible de la verdaderamente maestra de la familia. Julieta estaba de pie frente a una multitud fascinada de cientos de personas. El público incluía a los inversionistas internacionales más poderosos del continente, altos dignatarios políticos y la élite absoluta de los medios de comunicación financieros. Llevaba puesto un traje sastre blanco inmaculado, proyectando una autoridad deslumbrante, pacífica y serena, que silenciaba el lugar con su sola presencia. Era la directora ejecutiva indiscutible, la fundadora visionaria y la reina absoluta de un vasto imperio de concreto, cristal y acero ecológico construido con sus propias manos y su brillante intelecto, flanqueándola, posicionados estratégicamente como 3 enormes monolitos de poder inquebrantable. Estaban sus amados hermanos mayores, Arturo, el imponente senador de la República. Irradiaba una abrumadora influencia política y carisma mientras saludaba con confianza a los embajadores europeos presentes. Eduardo, el temido titán de las finanzas y los bancos de inversión, observaba a la multitud con ojos analíticos y calculadores, procesando mentalmente los inmensos retornos de capital que este proyecto generaría. Y Diego, con su postura tensa, presencia fría y mirada letal, mantenía sus ojos fijos en el perímetro exterior de seguridad.
El líder del imperio en las sombras garantizaba, personalmente, con su ejército privado desplegado alrededor del recinto, que nadie en este mundo volviera a tener la osadía de amenazar la felicidad de su hermana pequeña. El constante murmullo de asombro y admiración del público fue repentinamente interrumpido por el ligero y alegre sonido de pequeños pasos corriendo por el amplio escenario de madera pulida. Era Lucía, ahora convertida en una hermosa y vivaz niña de 9 años de edad. Había crecido rodeada del amor incondicional, la protección feroz y los inmensos recursos de toda una dinastía ancestral que la consideraba su mayor tesoro. Llevaba un vestido elegante pero cómodo, y lucía una sonrisa amplia y genuina, que tenía el poder de derretir hasta el corazón de hielo más profundo de su aterrador tío Diego. La niña cruzó el escenario corriendo y se detuvo con orgullo justo frente a su madre, bajo la atenta y enfocada mirada de docenas de cámaras de televisión y de toda la alta sociedad del país. Lucía le entregó con ambas manos una pequeña y misteriosa caja de terciopelo negro. Julieta se arrodilló suavemente sobre el suelo de madera, ignorando por completo los destellos cegadores de los fotógrafos de prensa, y tomó la caja con manos repentinamente temblorosas. El ruido del mundo exterior se desvaneció, y el tiempo pareció detenerse por completo en ese preciso y sagrado instante. Al abrir la tapa con delicadeza, Julieta contuvo la respiración. Descansando sobre una base de seda blanca, brillaba un pesado y hermoso colgante forjado en oro, macizo de 24 quilates. Era una réplica impecable, exacta y microscópicamente perfecta de aquel humilde collar de papel maché que Mateo había aplastado con desprecio bajo la suela de su zapato en el sombrío vestíbulo. Cada doblez torpe del papel original, cada pequeño pliegue irregular, y cada mínima imperfección que las pequeñas manos de una niña de 6 años habían hecho con tanto esfuerzo, había sido escaneada y fundida. Había sido eternizada en oro puro por los mejores y más costosos orfebres del continente, capturando el amor infantil en el metal más precioso de la tierra. Lucía dio un paso adelante y rodeó el cuello de su madre con sus pequeños y cálidos brazos. Acercando sus labios a su oído, con una voz dulce y llena de la más pura inocencia infantil, pero cargada de un significado emocional monumental, la niña le susurró un secreto que los micrófonos no pudieron captar. Le dijo que le había pedido a sus tíos que fabricaran esto porque quería darle a su madre un regalo que ningún hombre malo, jamás en la vida, pudiera romper o destruir. Las primeras lágrimas verdaderas que Julieta Castañeda derramaba en años comenzaron a correr libremente por su rostro iluminado por el sol. No eran lágrimas de dolor, ni de humillación o debilidad, sino una manifestación física de una alegría pura, absoluta y abrumadoramente devastadora. Abrazó a su hija con fuerza contra su pecho, cerrando los ojos mientras sentía el peso frío y reconfortante del oro descansando directamente sobre su corazón. En ese sublime abrazo, supo con certeza absoluta que el símbolo de su amor, al igual que su propio espíritu, era ahora y para siempre verdaderamente indestructible. Se puso de pie con una lentitud llena de gracia y dignidad, sosteniendo la pequeña mano de su hija con una firmeza inquebrantable. Sus 3 hermanos mayores dieron un paso al frente al unísono, cerrando filas para rodear a las 2 mujeres de la familia en un círculo de protección absoluta, lealtad de sangre y poder silencioso. Frente a ellos, las tranquilas aguas artificiales del inmenso horizonte infinito brillaban como diamantes líquidos bajo el espectacular sol de la tarde mexicana. El reflejo del agua iluminaba las majestuosas torres de cristal, devolviendo el destello del poder indomable de una familia antigua que había reclamado con sangre fría y brillantez su lugar legítimo en la cima de la civilización moderna. Julieta levantó el mentón y miró el imponente y colosal paisaje de cristal, vegetación y acero que ella misma había diseñado desde cero. Respiró profundamente el aire limpio de una nueva vida donde el miedo y la sumisión ya no existían. Reinando suprema, victoriosa e intocable sobre un resplandeciente imperio forjado en el fuego implacable de la venganza, y consagrado por la luz eterna del amor.